Es una alegría compartir con todos ustedes, en particular con el panel y con Nieves, que hacía poco más de entre 20 y 25 años que no nos veíamos. Nosotros nos conocimos cuando éramos muy jóvenes y trabajamos mucho en el ámbito de la juventud y en la organización del Encuentro de Juventudes en Córdoba, con Casareto. Nieves representaba al sector político y yo representaba al sector sindical. Así que estaba muy divertido eso, muy divertido. Contaba que cuando Darío la llamó, le dijo: ¿lo conoces al padre Caputo? Y después me pregunta a mí, le digo a Nieves Tapia, que dice, sí, por supuesto, le digo. Así que una alegría poder encontrarnos y haber hecho todo un camino juntos, ¿no? Yo le decía, con los años, te habrá pasado la misma experiencia, aquello que parecía tan antagónico terminó siendo más bien un sentido de comunión, ¿no? Es decir, el tiempo hizo que aquello que parecía irreconciliable fue muy reconciliable, ¿no? Algunos amigos que están por acá, se lo decía yo la otra vez, hablando del año 83, ¿no? Entonces, digo, qué bueno esa experiencia que uno puede. Tal vez eso es lo que podemos transmitir y contar, por eso hoy podemos hablar desde donde hablamos, ¿no? Porque hemos hecho también un camino de confrontación y al mismo tiempo de encuentro, ¿no? Y eso me parece que es importante. Bueno, me toca como cerrar un poquito, hacer una síntesis, y la verdad que pensaba decir muchas cosas, voy a tratar de ser muy sintético, porque yo voy a ser el más político de los dos. Yo quiero ponerle nombre y apellido. Y yo quiero, en el cierre de esto, responderle al señor Alberto Beneganich. Sobrevoló el tema. Yo quiero tener la responsabilidad de asumirlo y decir lo que pienso. Tiene mucho que ver con lo que dijimos nosotros y lo que vos planteabas, Fabián, de la doctrina social de la Iglesia. Acá no se trata de Bergoglio, acá se trata del Papa Francisco. Del Papa Francisco, que es la expresión de la unidad y de la comunión en la Iglesia. Entonces no se trata de hablar, como dijo este señor ayer, pero por consideración a mi religión católica, por respeto a esa religión, creo que habría que imitar lo que hizo el presidente Roca. Esto es suspender las relaciones diplomáticas con el Vaticano mientras allí prime el espíritu totalitario. ¿De qué estamos hablando? Es una falta de respeto, de todo. Y sobre todo, una falta de conocimiento de la doctrina social de la Iglesia, de su nacimiento, de su historia, de su formación. Una falta de reconocimiento de lo que es la Sagrada Escritura y el lugar que en la Sagrada Escritura, sea tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, como en los padres de la Iglesia del siglo I al siglo V de la era cristiana, ocuparon esa gran categoría de pobres y todo lo que la tradición eclesial a lo largo de estos 2000 años fue desarrollando. Los escartados de hoy, los pobres de hoy, que no los generó la Iglesia, y lo digo así con toda la fuerza, porque parece que ahora los responsables de la pobreza, del descarte y de la exclusión es la Iglesia. Y es el Papa Francisco, y es la Iglesia con su predicación de opción por los pobres, esa vieja obsesión de los pobres que nació con nuestra juventud, ¿no? Nos están cargando. Nos están cargando. Los que generaron la pobreza con esa dimensión economicista, individualista, tecnocrática, que pusieron el poder económico en el centro y no al hombre, como el magisterio de la Iglesia viene diciendo hace más de 100 años,
y que gracias al Concilio Vaticano II y todo el magisterio posterior quedó claro la necesidad de una antropología y poner al hombre en el centro para ordenar la cuestión social. ¿Estamos de acuerdo? Esto ha sido así, esta es la historia. Si hubo una acción por los pobres es porque dejamos gente afuera. Yo digo, y ustedes me han escuchado decirlo varias veces, hace 30 años que venimos hablando en la Argentina de la necesidad de incluir. Pero paradójicamente, mientras hablábamos de incluir, seguíamos excluyendo. Ahora nadie se hace cargo de la exclusión. Pero no es un problema argentino solamente, es un problema global. Por eso el Papa lo plantea en Laudato Si y va a decir, como hemos escuchado acá, es una crisis socioambiental, no es solamente ambiental. ¿Por qué? Porque está poniendo a la creación y al hombre en el centro, no el interés económico o político. Quería dejar esto claro, porque acá está el punto de discusión. La doctrina social de la Iglesia, de lo que estamos hablando, por eso tomamos estos textos de Francisco. Hay cientos de textos de Francisco, tomamos estas encíclicas fundamentales, que de alguna manera condensan ese pensamiento. Digo esto, este pensamiento social se generó en diálogo, el pensamiento social contemporáneo, vamos a decir moderno, a partir de Rerum Novarum, teniendo en cuenta lo que fue la cuestión social generada en el siglo XVIII, siglo XIX, con la revolución industrial, la máquina, etcétera, etcétera, lo que se llamó la cuestión obrera. Los pobres, los descartados de hoy, los excluidos, eran los trabajadores del fin del siglo XIX, comienzo del XX. Esta es la realidad. Esta es la realidad. Para entender por qué Francisco pone sobre la mesa la problemática de la pobreza, como lo hizo, como dijeron aquí, lo hizo León XIII. Y León XIII en ese momento se encontró con dos ideologías fundamentales que intentaron dar una respuesta, orientar la construcción del mundo socioeconómico y político. Una fue el liberalismo y el otro el socialismo, el anarquismo, todo lo que es el sector, por sintetizarlo, más de izquierda. ¿Estamos de acuerdo? Esto fue así. Esto fue así. Y la doctrina social de la Iglesia surge a partir de ese diálogo y de esa preocupación de la Iglesia por los pobres de ese momento, que era la situación de los obreros y de las obreras, de los chicos y mujeres que trabajaban, fruto de la revolución industrial. En ese contexto nace. Y nace entonces, a partir de un diálogo con la realidad, tratando de responder a la necesidad de los hombres y mujeres de su época, y en diálogo con esas dos grandes visiones ideológicas que trataron también de ordenar y mirarla, dar una respuesta desde ahí. Así surge. Por eso los primeros documentos de la doctrina social de la Iglesia siempre van a hablar del marxismo, del liberalismo, porque está dialogando desde esa concepción del hombre. Por eso la doctrina social de la Iglesia no es una tercera posición. Es un conjunto de principios, de valores, que la Iglesia, a partir del Evangelio, de la tradición de la Iglesia, del aporte de las ciencias sociales, en diálogo con las distintas cuestiones sociales, se fue desarrollando. Miren, lo tengo que decir así. No hay nada en Francisco que no esté antes de Francisco en el pensamiento social de la Iglesia. Nada. Y nadie me puede discutir a mí mi adhesión y mi cariño por el Papa Francisco. ¿Ah? Esto es así. Esto es así.
lo que hace Francisco, como lo han hecho todos sus predecesores, es tomar esa doctrina y desde ahí mirar la realidad que le toca vivir e iluminar, y de ahí recrearla y ofrecérsela a los que vienen. Eso es Laudato Si, eso es su complemento actual, ¿no? Disculpe, Laudate Deum, que es digamos, la extensión de Laudato Si, que es muy interesante verla, léanla. Es cortita, pero ¿saben qué? Cuando la lean van a descubrir muchas de las burradas que se estuvieron diciendo estos días. Y como el Papa lo pone justamente, no por estos días, porque se imaginan, fue escrito antes. Porque es una corriente de pensamiento que se está burlando del problema, de la consecuencia de la crisis climática como tal. Porque ¿saben qué? Voy a decir algo que tal vez les suene extemporáneo. Algunos creen que el futuro es solo de ellos y de algunos, y no de todos. Entonces no les importa lo que les pase a los que quedan afuera. No importa lo que yo voy a construir. Por eso tienen que renegar de la justicia social. Tienen que renegar de la solidaridad. Tienen que renegar del bien común. Tienen que renegar de la destinación universal de los bienes, de donde surge el derecho de propiedad. No es absoluto. Y ahí discutimos. Y la Iglesia desde hace 100 años dialoga con el marxismo y con el liberalismo. Y le dice al marxismo que va a defender el derecho de uso y por lo tanto el derecho de propiedad para que las personas se puedan realizar como tal. Y le dice al liberalismo, no es absoluto el derecho de propiedad. Es relativo. Le corresponde una hipoteca social. Porque todos los bienes de la tierra fueron dando a todos los hombres para que todos los hombres puedan vivir con dignidad. No es un mero igualitarismo, no estamos planteando un igualitarismo. Estamos reconociendo el derecho de todos a tener lo mínimo y necesario para poder vivir con dignidad. Ese es el planteo de la doctrina social de la Iglesia. Y eso es lo que está haciendo Francisco, no está haciendo otra cosa. Por eso fíjense que él, en Evangelii Gaudium, no lo voy a leer el número porque sí voy a leer otro, el que para mí me parece muy importante, que está en el número, para ustedes, número 184 y 185 de Evangelii Gaudium. Él dice, este no es un documento social. Lo define claramente, no es un... ¿Y saben en qué capítulo lo dice? Justamente en el capítulo donde va a hablar de la dimensión social de la evangelización. Yo creo que es el cuarto, no me equivoco. La dimensión social de la evangelización. En ese capítulo cuarto lo dice. ¿Pero por qué lo dice? Porque justamente Evangelii Gaudium, ¿qué es Evangelii Gaudium? Es el programa pastoral del Papa Francisco. Ahora ese programa pastoral, como les dije antes, disculpe que me extiendan, pero esta vez lo voy a hacer. Ese documento, como decía antes, lo que Francisco expresa, Evangelii Gaudium, es la actualización de Evangelii Nunciandi. ¿De acuerdo? Ese gran documento del Papa Pablo VI, donde habla que evangelizar la cultura y las culturas, donde dice que hay una unidad profunda entre promoción humana y evangelización, donde la Iglesia, y eso es fruto a la vez del Concilio Vaticano II, donde por primera vez un concilio incorpora toda la problemática social dentro de su tratamiento, que es la Gaudium et Spes, la relación de la Iglesia con el mundo contemporáneo, y hace esa pequeña antropología, que es el capítulo primero sobre la vocación del hombre. ¿Por qué? Porque si la Iglesia quiere dialogar con el mundo, es decir, con los hombres, ¿con qué hombre? ¿Desde dónde quiere hablar? Y ahí desarrolla esa antropología.
Por eso los cristianos tenemos una concepción del hombre y de la sociedad, que lo vamos a ver ahora. Entonces eso es lo que hace Evangelii Gaudium, el proyecto pastoral. Y Francisco expresa eso, por eso habla de la dimensión social de la pastoral. ¿Por qué? Habla de la integralidad. Concepto, fíjense que, vieron que en Laudato Si, el Papa va a hablar de una ecología integral. Pero el concepto de ecología integral, le voy ahora a examinar a la profesora de historia, de ecología integral, ¿de dónde surge? Del concepto de popular un progreso. Cuando en los 60 parecía que el desarrollo iba a solucionar todos los problemas, que no iba a haber más pobreza. Pablo Seto levanta la mano y dice, no, miren muchachos, esperen, miren que cada día hay pobres más pobres y cada vez pueblos más ricos y pueblos más pobres. Hay una desigualdad enorme. ¿Y qué dice Pablo VI? Hay que ir a un desarrollo integral, que tome a cada persona, a toda la persona, todo lo que tiene que ver con el hombre y a todo. Ese es el desarrollo integral. No es solo una visión economicista. De vuelta vuelve a poner al hombre en el centro. ¿Y qué hace Francisco? Una ecología integral. Entonces va a hablar de una ecología humana, una ecología cultural, una ecología social. Es decir, todo aquello que el hombre ha generado con su inteligencia, con su trabajo, con su voluntad, como ser social, y que es el mundo que hoy tenemos. Hay que cuidar todo esto. ¿Ven cómo se conecta todo? Bien. Y por eso él, cuando habla, en el paso ahora ya a Laudato Si, va a decir, mi llamado, el desafío urgente de proteger nuestra casa común, que incluye la preocupación de unir a toda la familia humana. Acá tenemos Fratelli Tutti. A toda la familia humana, en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral, pues sabemos que las cosas pueden cambiar. Hago, número 14, una invitación urgente a un nuevo diálogo sobre el modo como estamos construyendo el futuro del planeta. Necesitamos una nueva solidaridad universal. Ante el individualismo, solidaridad universal. Entonces, ven, cuidado, no nos equivoquemos. No es un problema de, por decirlo así, dejar fuera a las personas. Estamos discutiendo maneras de dónde vamos a construir o queremos construir el mundo en el cual estamos viviendo y queremos vivir. El otro día, acá tengo 2 profesores de historia, estoy jorobado. Me puse a releer un libro, un segundo tomo de una colección de historia, que compré en Barcelona hace 30 años. Y empecé por el siglo XIX. ¿Y qué dice el autor sintéticamente? El siglo XIX dice 4 movimientos fuertes políticos. El movimiento libertario de una sociedad que funda en contraposición al antiguo régimen, ¿no? Es decir, el movimiento libertario, es decir, el tema de la libertad como cosa absoluta en el orden económico. Un segundo movimiento, que es la democracia. A mí me ayudó a entender hasta Alfonsín. Claro, viste, sí, fue impresionante. La democracia, en cuanto, ¿qué hace la democracia? Le dice a la libertad, le dice, está bien, la libertad para el movimiento económico, esto, lo otro, pero cuidado, libertad con igualdad para todos. Entonces la democracia va a decir y va a pelear para que eso sea para todos. Después va a hablar de un movimiento, un tercer movimiento, que es el movimiento social, y después un cuarto movimiento, que es el de la soberanía, ¿no? El de los estados.
Y ahí va a decir dos cosas, no es lo mismo soberanía nacional que soberanía popular, el autor. ¿Por qué? Porque la soberanía nacional va a cuidar la estructura, la soberanía popular va a cuidar a las personas. Es una pequeña síntesis, pero digamos, para entender, ¿ven? Porque muchas de las cosas que hoy se están planteando quieren volver al siglo XIX. Cuidado. Por eso es cierto, como decía el gran Pablo VI, una misma doctrina social puede dar origen a visiones distintas. Estamos totalmente de acuerdo en eso. Pero ven, digamos, una cosa es tener mediaciones distintas, otra terminar negando los valores. Y quiero finalmente, para terminar, hablar unas cosas de Fratelli Tutti, que tiene que ver también con esto que estamos diciendo. Y que es el capítulo 3. Dice, pensar y gestar un mundo abierto. Y dice en el número 103 a 105 desarrolla esta idea. La necesidad de trascender un mundo de socios. ¿Ven? A ver, es cierto lo de Rousseau, que con el tema del contrato, pero el contrato es fruto de nuestra sociabilidad, que por eso mismo, porque somos seres sociales, y la sociedad es fruto de nuestra sociabilidad, no de nuestro contrato. El contrato nos ayuda, generamos el marco legal para ordenar esta sociabilidad. Pero surge de nuestra ser persona, como ser social, no somos individuos para el pensamiento social cristiano, somos personas. Y ahí entra la dimensión social. Y después sí, y esto lo vamos a leer, los números 103 al 105. Y el Papa va a hablar de la libertad, de la igualdad y de la fraternidad. Me reía cuando leía todas estas cosas, porque te acordás, en la época nuestra era la discusión, ¿no? También. La libertad, la igualdad y la fraternidad. Dice en el número 103. La fraternidad, dice Francisco, no es solo el resultado de condiciones de respeto a las libertades individuales, ni siquiera de cierta equidad administrada. Si bien son condiciones de posibilidad, no bastan para que ella surja como resultado necesario. La fraternidad tiene algo positivo que ofrecer a la libertad y a la igualdad. Entonces dice, está bien la libertad. Y es fundamental la libertad. El hombre no crece ni madura sin libertad. Es así. Pero cuidado, hay un marco en el ejercicio de esa libertad. Por eso está hablando, la fraternidad le ofrece algo a la libertad. Está diciendo algo. Número 104. Tampoco la igualdad se logra definiendo en abstracto que todos los seres humanos son iguales, sino que es el resultado del cultivo consciente y pedagógico de la fraternidad. Y después viene la síntesis, que es el número 105. Y acá marca el punto y es las cosas fundamentales que se están discutiendo. El individualismo no nos hace más libres, más iguales, más hermanos. El individualismo no nos hace más libres, más iguales, más hermanos. La mera suma de los intereses individuales no es capaz de generar un mundo mejor para toda la humanidad. Fíjense, conceptualmente.
ni siquiera puede preservarnos de tantos males que cada vez se vuelven más globales. Y escuchen esto, escuchemos esto. Pero el individualismo radical, no es por los radicales esto, pero el individualismo radical es el virus más difícil de vencer. Engaña. Nos hace creer que todo consiste en dar rienda suelta a las propias ambiciones, como si acumulando ambiciones y seguridades individuales pudiéramos construir el bien común. ¿Se dan cuenta ustedes ahora por qué? Pero por consideración a mi religión católica, por respeto a esa religión, creo que habría que imitar lo que hizo el presidente Roca. ¿De qué religión habla? De la católica no habla. La católica es de acá. ¿Está claro? De lo que digo me hago responsable yo. Muchas gracias, que Dios los bendiga, y ¿saben qué? Estudiemos fuerte la doctrina social de la Iglesia, porque va a ser necesario, porque tenemos que dar la discusión que hace un siglo atrás y más dieron aquellos que nos antecedieron en la vida de la Iglesia y de la sociedad. Muchas gracias.